Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Gracias por acompañarme nuevamente en la lectura y comentario del Evangelio de Mateo. Estamos en el número 36 y vamos a leer en el capítulo 16 de Mateo, comenzando en el versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los grandes; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Que Dios bendiga su palabra. Esta parte de la escritura es sumamente importante, porque esta va a ser la manifestación de la deidad de Jesús, no solamente por parte del apóstol Pedro, sino por las mismas palabras de Jesús.
Estando cerca de la ciudad de Cesarea de Filipo, era una ciudad que había sido reconstruida por Filipo Herodes. Esta ciudad estaba a orillas del mar. Jesús le pregunta a sus discípulos qué es lo que ellos oyen en medio de las ciudades, en medio de las gentes, cuando ellos andan por ahí acerca de él. ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Los discípulos le informan a Jesús lo que ellos escuchan entre las multitudes. Unos dicen que tú eres Juan el Bautista, que ha resucitado, entendiendo y recordando que meses atrás Herodes lo había matado. Otros dicen que tú eres Elías, otros que eres Jeremías u otro profeta. Pero es Pedro, guiado por el Espíritu Santo, que revela que él es el Mesías. Y la confesión de Pedro es una confesión de grupo, por cuanto todos los demás discípulos también mantienen la misma creencia de la cual Pedro acaba de afirmar. Jesús manifiesta una bienaventuranza para con Pedro por la confesión que acaba de hacer. Y ahora Jesús, y esto es sumamente importante que entendamos, Jesús va a hacer un juego de palabras, el cual ha sido mal interpretado por la Iglesia Católica, dándole a Pedro el señorío sobre la iglesia, lo cual no es cierto. Y esto sucede porque no logran entender el juego de palabras que ahora Jesús va a hacer. El juego de palabras tiene que ver con las palabras en el original griego. Cuando Jesús le dice tú eres Pedro, está utilizando la palabra griega Petros, que significa una pequeña piedra. Así como tú has dicho que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, el ungido, el esperado, yo te digo que tú eres Petros, tú eres una piedra pequeña. Y sobre esta piedra y sobre esta roca, ahora Jesús utiliza la palabra roca. La palabra roca en el griego viene de la palabra Petra, que significa un gran peñasco, una roca sólida, maciza, que no es posible mover. Así Jesús se identifica a él mismo como la roca que nadie puede mover. Jesús, en este juego de palabras, está diciendo que lo que tú, Pedro, acabas de decir es la verdad. Es una verdad que nadie puede mover. Yo soy esa verdad, yo soy esa roca, yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, como tú lo acabas de manifestar. Y sobre esa roca, o sea, sobre ese peñasco, sobre esa verdad, yo voy a construir o edificar mi iglesia. Esa va a ser la base de la iglesia que yo voy a levantar. Note que Jesús dice edificaré. Jesús utiliza un verbo en tiempo futuro. Algunos piensan que la iglesia comenzó con Jesús y sus discípulos. Eso no es correcto, por cuanto Jesús en este versículo dice edificaré, hablando de un futuro. Así que Jesús está diciendo que la iglesia será fundada sobre él mismo, sobre él, que es esa gran roca, ese peñasco, esa piedra inconmovible, y no Pedro, que es una pequeña piedra. Y para poder entenderlo mejor necesitamos entender cuál va a ser la función de Pedro. ¿Cuál va a ser la función de Pedro? Pedro será el fundador, Pedro será la base de la iglesia, será el constructor de la iglesia, o será el que tenga llaves. ¿Quién es el que tiene las llaves? Bueno, el que tiene las llaves es el portero. El portero o el que tiene las llaves solamente se encarga de abrir y cerrar. En este simbolismo Jesús le dice: tú vas a tener las llaves para abrir el reino. Yo voy a construir la iglesia y tú vas a tener las llaves para abrirla. Y esto lo vemos en el día de Pentecostés del libro de Hechos capítulo 2.
en ese día de Pentecostés, 50 días después de la muerte de Jesús, el evangelio es predicado abiertamente por el apóstol Pedro. Pedro es el primero que predica el evangelio y dando inicio a la iglesia, dando por inicio la iglesia que Jesús acababa de prometer. Así que el papel de Pedro no es el de ser la base de la iglesia ni el constructor de la iglesia, sino el que iba a tener la autorización para dar inicio a la iglesia una vez construida esta. Y esta confesión de Pedro de que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, el esperado, es la confesión de todo aquel que reconoce a Jesús como su Salvador. Esta es la confesión de todo hijo de Dios, de que debemos de confesar que Jesús es el Mesías, el que nos ha sido prometido desde el inicio de la humanidad. Y esta confesión se mantiene hasta el día de hoy y es la que hace que nosotros podamos comenzar una nueva relación con Dios. La segunda declaración de Jesús es de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del Hades se refieren a las fuerzas de la muerte. No podrán detener que las promesas de Dios hacia sus hijos queden en el vacío. Ni siquiera la muerte podrá separarnos de Dios. Y podremos un día estar con Dios eternamente, porque nada nos podrá separar. Y esto lo dice el apóstol Pablo al mencionar que ni lo profundo, ni lo alto, ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios. Y esta es una gran garantía de esa promesa. También hay un punto más que es importante mencionar. Jesús dice que Él va a construir su iglesia y le promete a Pedro darle las llaves del reino. Es importante aquí notar cómo se usan dos términos para una misma idea. La primera palabra es iglesia y la segunda palabra es reino. Sin embargo, Jesús está hablando de una sola cosa. La iglesia y el reino no son dos cosas distintas, sino que es exactamente lo mismo. Posteriormente, el apóstol en Colosenses 1:13 va a decir que Dios nos ha trasladado al reino. El reino no es algo que hay que esperar, como algunos grupos religiosos piensan que Jesús va a venir a reinar en esta tierra, en un palacio o en un templo construido en Jerusalén. Eso no es cierto. Pablo dice que ya nosotros somos miembros del reino. Juan en Apocalipsis 1:9 también dice que él era compañero junto con los demás cristianos a los cuales él escribe, que él era compañero en el reino. Así que Juan y los cristianos a los que él escribe en Apocalipsis eran parte de un reino. Y recordemos las palabras en este sentido de que Jesús le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. O sea, mi reino no es parecido a los reinos de esta tierra. Mi reino es totalmente diferente. Y efectivamente el reino de Jesús es un reino espiritual y no material. Seguido a esto, Jesús les indica que es necesario que él vaya a Jerusalén y ser muerto por los dirigentes religiosos de Jerusalén. A lo que Pedro le reconviene y le dice: no te permitas pasar tal cosa. Y Jesús le habla severamente a Pedro, por cuanto ahora él se está oponiendo a los designios de Dios. El reino que Jesús iba a conquistar no era un reino que se iba a lograr a través de las armas o a través de buscarlo de una manera diferente a la voluntad de Dios. Recordemos cómo en la tentación el diablo, Satanás, le ofreció a Jesús todos los reinos de la tierra. Satanás le estaba ofreciendo a Jesús otra forma de alcanzar lo que él había venido a buscar. Sin embargo, ni con Satanás y tampoco ahora con Pedro los propósitos de Dios se iban a alcanzar de esa manera.
Jesús estaba totalmente sometido a la voluntad del Padre. Y este es un gran ejemplo para nosotros también de someternos a la voluntad de Dios en todo lo que Él desee para nosotros. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima ocasión. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor.